ninguno me felicitó, así que va a estar difícil el examen. Yo no sabía. En mi defensa. Empezaron esta semana, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Les pasaron una programación. ¿Cuándo van a hacer los exámenes? ¿Qué les dijeron? ¿El oficio sigue igual? El semestre. O sea, se movió, pero no el semestre. No, se va a mover en los tiempos de evaluación. A ustedes no les conviene que se mueva el semestre. Además, todavía hay tiempo. Este examen iba a ser, creo que el 25 o 26, pero obviamente se va a mover, así que van tranquilos por eso. Las partes que habían visto con el doctor Valderrama, las terminaron, ¿no? Todas las clases de él. ¿Y estudiaron en vacaciones? Sí. ¿Se acuerdan de neurotransmisión entonces? Hay mucha gente, bueno, van haciendo una hoja de asistencia, por favor. Las actividades técnicamente no son evaluadas, uno sí las toma en consideración. Los que están atrás, ¿me escuchan? No, acérquense entonces. Yo hablo muy suave. Es que vinieron bastante. Ok. ¿Dudas? Ninguna. A ver, Loreiro no tiene dudas allá, ¿viste? No. Vamos a dar un resumen, Loreiro. Sí, por favor. De todo lo que se ha hablado hasta ahorita. Empezamos con neurotransmisión, una mentira. Felicidades, les fue bien el primer parcial. Ok, muchas felicidades. Sigan así. El segundo va a estar sencillo también. Es un regalo de despedida. Faltan 2 minutos, empezamos a la 1:30. No se preocupen. Coman. Las clases conmigo nunca son a la 1, siempre son a las 2. Pero creo que Omar no les dijo. Le acabo de decir al delegado hace poco, pero bueno, vamos a darla por eso. Pero para que coman van a ser normalmente a las 2. La semana que viene nos quedan técnicamente nada más 2 temas. O sea, lo que pasa es que un tema es catecolaminas y eso te incluye Serotonina y histamina. histamina, serotonina. Y el otro tema es GABA-glicina. Entonces técnicamente son 2, pero creo que vamos a prolongar este examen como hasta febrero, así que yo creo que tenemos oportunidad de dar un poco más. ¿Qué más? Los temas para el conversatorio. Verdad, el seminario. No, la otra semana. Pero creo que vamos a hablar o de la forma de la bioenergética a nivel de un punto de vista más de la entropía, que no creo porque ya les vi la cara ahí como que o vamos a hablar las modificaciones en el ejercicio de la placa neuromuscular. Eso generalmente no se ve, y modificaciones en general de lo que sea. Generalmente uno ve placa neuromuscular, pero cómo aumenta las uniones neurona-músculo a medida que tiene que aumentar e hipertrofiarse, generalmente no entra mucho. Así que nada, antes era un seminario de Bioquímica 1, no sé si ya todavía lo damos. De Bioquímica 1. ¿Sí lo damos o no? Ejercicio y ayuno. Generalmente cuando hablan de ejercicio, que ven el ciclo de... Pero un grupo... ¿Cuál ciclo? El ciclo de Cori. Empiezan ustedes a ver cuando entran en el ejercicio anaeróbico y cuando hay aumento en las demandas energéticas, que es la única manera en la que puede salir la glucosa a través del lactato. Pero no se ve como tal las modificaciones. Una de esas puede ser, vamos a ver. Pero eso igual va a ser un día, no se preocupen, y es muy corto. ¿Cómo hicieron? Con el doctor Omar hicieron un seminario. Con conversatorio. Conversatorio, Potenciales de acción. Sí, mejor todavía. Y al final hay un examen, ¿no? Pero Unas preguntas sencillas. El examen fue no de conversatorio, sino de todo lo que vimos en el bloque. De los temas del bloque, ¿no? Referente a los temas del bloque. Vamos entonces a comenzar. Este era el bloque de neurotransmisión. Habíamos comentado que el neurotransmisor son todas esas moléculas que
química de la sinapsis eléctrica, y es la liberación de neurotransmisores. Es ese neurotransmisor lo que implica que tenga que después liberarse y una serie de circunstancias. Dentro de esas circunstancias está la presencia de ellas en el almacenamiento. ¿Ok? Tienen que almacenarse, tienen que liberarse y habíamos conversado de más o menos lo que nosotros entendemos por los diversos tipos de sinapsis químicas que pueden llevar a excitación o a hiperpolarización de una célula, dependiendo de cómo está influyendo que la forma de organización de nuestra vida conllevaba a que justamente por la entrada de uno de los iones hacia el interior de la célula, que en este caso va a ser el sodio, va a generar despolarizaciones o todo lo contrario, que hay inhibición del calio, es decir, del potasio, porque calio es el nombre original. Les digo esto porque más adelante les van a decir que donde ha visto usted que los hipopótamos están en la célula, y eso es un mal error de interpretación porque en español se llama potasio y por lo tanto la palabra hiper o hipopotasemia es válida, pero siempre hay uno por ahí que se la quiere tirar de muy inteligente y les va a hacer ese mal comentario. De ahí a que muchos utilizan la nomenclatura que realmente viene del latín y se utiliza el alemán, donde entra el calcio, que en este caso es el potasio, y por eso se habla de hiper o hipocalemia. ¿Ok? Pero las dos son válidas. Yo usualmente uso mucho el calcio porque suena más bonito. Hablamos de las sinapsis inhibitorias, que en el contexto en el cual nosotros nos encontramos era todo ion, que en este caso un anión fluía al interior celular y que por eso generaba inhibición, o en este caso que hay una salida de excesas de cargas positivas, que en este caso es salida del potasio. ¿Bien? Haciendo un pequeño repaso de eso. Estuvimos conversando de los diversos tipos de neurotransmisores. Después de 2 horas más me dio que tuviera un conversatorio o aclararon justamente eso de por qué ahora se consideran estos nobles como neurotransmisores y cómo se ha ido cambiando el paradigma que se partió en los 80 justamente por los postulados hacia los neurotransmisores. Palabras más, palabras menos, lo importante es que tienen cierto grado de acción. Hablamos de la ecuación de Mendel, de la base de los neurotransmisores y eso es importante en la forma en la que la vida organiza la célula y organiza los diferentes tipos de canales, es lo que explica nuestro comportamiento actual. Pero que si esto se modifica, y ese pudiera ser otro tema de discusión, pudieran actuar los neurotransmisores, como en el caso del GABA, que nosotros conocemos como inhibitorio, pero pueden actuar como neurotransmisores excitatorios si la concentración de cloro es mayor en el interior celular, porque eso condicionaría que ahora el cloro no entre, sino que salga, y al salir empieza a arrastrar cargas negativas y empieza ahora a despolarizar. ¿Ok? Pero que en nuestro contexto actual es lo que nosotros vamos a llevar. Cargas que entran de manera positiva una vez que la célula está madura van a generar despolarizaciones, y cargas negativas que salgan también pueden generar despolarizaciones, o cargas negativas que entran van a generar hiperpolarizaciones y por consiguiente inhibición. Hablamos de la importancia que tienen los potenciales postsinápticos y que no necesariamente tiene que disminuir mucho. Lo que debería disminuir es una despolarización parcial de las membranas de más o menos más 15 a más 20 para que empiecen a reclutarse los canales de sodio voltaje dependiente y empiece a abrirse una de las 3 compuertas que ellos presentan, y es una compuerta de activación o cambio de estado, porque no son mismos, pero bueno. Dijimos que cuando vayamos a estudiar los tipos de neurotransmisión siempre lo vamos a hacer en esta venta. Vamos a ver cómo es su síntesis, vamos a ver cómo es su almacenamiento, su transporte, su liberación, y que la célula no gasta energía, no se la conserva, así que rescata el neurotransmisor o una de las sustancias que sean importantes para ello. Dijimos dónde va a estar cada uno de ellos y hablamos de los diversos componentes que presenta la membrana especializada en la terminal presináptica y postsináptica. ¿Ok? Zonas activas, las densidades postsinápticas, la hendidura, y que en ese pequeño espacio tiene que circular el neurotransmisor. ¿Vale? Cada neurotransmisor que nosotros vayamos a ver, vamos a observar siempre esto mismo.
estuvimos hablando en las bases de la neurotransmisión de que ellos están almacenados en vesículas y que las vesículas tenían un comportamiento que era carga positiva, neutra. Lo importante es que hidrofílica, que en el exterior es un centro que en este caso es hidrofóbico, que da la capa de o una función de bimembrana, igual que la membrana celular, y que por consiguiente cuando dos membranas presentan cierto grado de carga, se empiezan a atraer, tiene que haber una forma en la cual se fusionan. Y ahí es donde entra la importancia del complejo que nosotros conocemos como complejo Snell, donde había una gran cantidad de proteínas, pero de las que conformaban el complejo Snell como tal, había proteínas de la membrana que se conocían como de la membrana, no de la vesícula, de la membrana, como ¿cuál? No, D-Snare, la de las membranas como tal, y B-Snare, la de las vesículas. Dentro de la B-Snare, que también se le conoce como R-Snare, por la presencia de arginina, estaba de las B-Snare, estaba en el caso de la B-Snare, que se le conoce también como B-Snare, por la presencia de glutamina, nos encontramos a la proteína sincarcina 1, SNAC25 como tal, esas tres formando el complejo. Puede haber una gran secuencia o una gran cantidad de ellas, pero que si la podríamos obtener o no. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Más nada en el caso del retorno, ¿no? Que en el caso de estas proteínas del complejo SNER, tanto del D como del T, ellas lo que hacen es crear 7 capas, numerando desde el más 1 hasta el 6 y desde el menos 1 hasta el menos 6, siendo una capa neutral la 0, y que esa presencia de la unión de la arginina y la glutamina lo que genera que haya una capa 0, que es la que presenta la interacción hidrofílica, y unas capas que en este caso son hidrofóbicas, desde la más 1 hasta la más 6, desde la menos 1 hasta la menos 6, y que ellas hacen un movimiento de torsión para que nosotros lo manejemos con el colegio. Y eso hace que se elimine el exceso de agua que queda en la capa 0 y después se genere una energía potencial para cuando entra el calcio y es sensado por las proteínas del TIM, ¡pum! Termina esa forma que está tensa, la energía tensional, ¡pum! Termina de fusionarse la membrana. De esa manera es como se termina de fusionar y después ahora el neurotransmisor puede vertirse hacia la hendidura sináptica. Pero también comentamos que había una parte importante y quizás la más importante, que es la fusión, la disociación de las vesículas a través de una proteasa NSF, que lo que va a generar es que la vesícula se pueda volver a utilizar. Si no se reutiliza la vesícula, entonces se detiene la neurotransmisión por dos cosas. Uno, por ausencia de vesículas, que no sería lo principal, y dos, porque el complejo SNEL no está disponible, específicamente las de la membrana empiezan a estar repletas de las proteínas B-SNEL y no va a haber puntos posteriores de anclaje para que pueda volver a liberarse el neurotransmisor, ¿ok? Después, obviamente, en todo esto siempre va a haber alguna molécula, alguna sustancia natural o inventada que va a ocasionar que esto se detenga. Aquí es más parte de lo del neurotransmisor. Aquí estuvimos hablando de que todo se tiene que estudiar de una forma de sus partes, porque cada una de esas partes, cada una de esas partes nos va a dar una explicación de lo que estamos viendo en particular, pero es la unión y la fusión de todo ello lo que nos va a dar un contexto más grande. De aquí en adelante, todo lo que ustedes van a ver en fusión de vesículas es lo mismo, todas las proteínas en la fusión de vesículas es lo mismo, y nos vamos a detener a las particularidades de cada uno. ¿Muy bien? Muy bien. Y hasta ahí habíamos llegado. ¿Dudas? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Puede volver hasta la escena hasta el complejo? Aquí. Esa. Los pasos. Aquí.
cuando, por lo menos, usted sabe que hay una proteína que se llama complexina, pero que me ayuda a que el complejo se tenga... Eso mantiene la tensión. La sinatotamina es la que tiene sensor cáncer. Técnicamente la sinatotamina la puede sensar cáncer. Okay. Entonces, mi pregunta es, cuando la complexina hace esa tensión, todavía no está la fusión. No. Pero cuando la sinatotamina es el sensor de cáncer, hay un experimento que se puede. Esto, así es como queda el complejo de TEN antes de que llegue el cáncer. ¿Ves? Usted agarre el músculo de que es lo que está fijado, está contraído. Cuando llega el calcio, no lo puedo hacer, pero suelta bruscamente y esa energía que se llama energía tensional en reposo, ¡pum!, se convierte en energía cinética y es la que garantiza la fusión. Si yo le suelto la mano ahí de golpe, ¡pum!, él retrocede por el mismo impulso y eso hace la fusión. Esa es la función del calcio. Por esa razón es que todo este complejo, cuando ustedes lo estudien, van a darse cuenta que aquí, cerquita de él, de esa zona que se llaman activas, se encuentran grandes cantidades de canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Sí? La otra cosa que no comentamos aquí, que habíamos hablado en la parte anterior, es 1. Zonas activas presinápticas con altas concentraciones de mitocondria, porque esta es una zona netamente activa. Recordemos que es en el estómago que se sintetiza y que después tiene que moverse hasta la terminal presináptica. Pero en la terminal presináptica, como hay una gran cantidad de consumo de energía, entonces tiene que haber una alta forma de volver a generar esa energía. Por eso son ricas en mitocondria. 2. Esta parte de aquí que nunca se les puede olvidar, que el potencial de acción comienza en el cono acciónico, porque es donde está la concentración adecuada de canales de sodio, voltaje dependiente. Y técnicamente el SOM y las dendritas lo que hacen es ir recogiendo información. Cuando convergen varios puntos hacia una misma vía de despolarización o hiperpolarización, en este caso de despolarización, es que esto se puede activar. Y ahí comienzan a tener mayor importancia los diversos tipos de sinapsis. La más importante de ellas son las que generan facilitación. Cuando veamos serotonina lo veremos. Y es porque son sinapsis axónicas. Por lo tanto, tienen la capacidad directa de modificar los canales de sodio dependientes de voltaje, bien sea, la única manera es bien sea por activación directa o por modificaciones lentas una vez que se activen los receptores metabotrópicos. ¿Sí recuerdan? Los metabotrópicos, y eso lo explicamos aquí cuando llega a esta parte. Sinapsis excitatoria, nosotros lo que tenemos es nada más la ráfaga. Se abren los canales, entra el sodio y listo, pero no. Después puede haber cambios celulares para incrementar esa sensibilidad o no todos los neurotransmisores se unen a canales, sino pueden unirse también a receptores metabotrópicos que tienen más acción en el tiempo. Y esos receptores metabotrópicos, uno de ellos, todos acoplados a proteína G. ¿Y qué particularidad tienen los receptores acoplados a proteína GS? ¿A través de qué? Gasolina alfa activa la hidratociclasa, genera ATP cíclico. el ATP cíclico, genera La activación de PK. De PK. activación de PK. PK es una quinasa de serina o treonina que va a fosforilar proteína diana. ¿Qué proteína diana? Sí. Ok. No está completamente escrito y a veces no se da, pero puede fosforilar proteínas que estén asociadas a los canales o estos canales ser regulados por la unidad beta gamma. ¿Y qué canal va a ser regulado por la beta gamma? Potasio. Potasio. Y
los de sodio. Por esa razón, el proceso de facilitación es más efectivo en este tipo de sinapsis que son axo-axónicas. ¿Bien? Ya después vieron todo lo que vieron con el doctor Omar y nos quedan pues, los neurotransmisores clásicos. Generalmente esto iba en esta clase, pero el doctor Omar necesitaba dar su tema antes de ser un esclavo, entonces ahora me toca a mí esto. Pero normalmente iniciamos con esto porque es un resumen de todo lo anterior. Muy bien. Vamos en el caso de la acetilcolina. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor que se descubrió. Pero realmente fue el primer neurotransmisor a quien se le dio el nombre de neurotransmisor. Y fue la mayor serendipia que puede existir en la historia de la medicina o de la neuroquímica. ¿Por qué? Quien descubrió la acetilcolina, ¿ok? Fue aquí, esta persona, Henry Day. Pero él es quien la habló y le dio su nombre, técnicamente. Quien se dio cuenta de que era acetilcolina fue Otto Levy. Él hizo unos experimentos bastante interesantes con unas terminales nerviosas del sapo. Pero él hizo, como el alemán, y allá hace frío, hizo sus experimentos en pleno invierno. Muy bien. Con el frío disminuye la energía cinética y por consiguiente disminuye el metabolismo de lo que hay ahí presente. Por esa razón, él aisló un compuesto y dijo que cuando él estimulaba la vía nerviosa del sapo, había contracción muscular. Y él replicó ese experimento con todo ese frío del mundo y dijo, no, nada, yo estimulo la vía nerviosa y hay una sustancia que se libera, que yo no sé cuál es, pero que genera contracción muscular. Y nada, eso fue un boom. Y empezaron a replicar sus experimentos en el hemisferio más occidental, lo que fue Estados Unidos, pero ellos lo hicieron en verano o cuando había más calor. El detalle es que cuando ellos estimularon la vía nerviosa del sapo, entonces no había contracción muscular, no lo aislaron, no había contracción muscular, pero eso fue explicado después por una enzima que es la acetilcolinesterasa, la enzima más potente que tiene el cuerpo humano. Ahí catalogaron a Levy de loco, pero los que siguieron creyendo en él, en este caso está Day, que lo van a ver mucho más adelante como muy buen científico, logró aislar ese compuesto 20 años después. Y al aislarlo y purificarlo, cuando lo colocaba directamente en las zonas musculares, había contracción muscular. Y ahí él le dio el nombre de neurotransmisor y le dio el nombre de acetilcolina. Por esa razón, los dos se ganaron el Nobel en el 36. Los neurotransmisores, todos prácticamente dieron premios Nobel, precisamente por la innovación que había detrás de la ciencia, en este caso de él. Hay dos cosas importantes. Uno, la acetilcolinesterasa que dijimos ahorita, la enzima más potente del organismo. Y dos, de ahí nacieron los postulados de los neurotransmisores, que tenían que ser sustancias, que tenían que aislarse, que almacenarse en vesículas, que liberarse, que recaptarse, y tenían que tener un receptor sináptico que explicara sus acciones. Por esa razón, durante muchos años no se consideraban otras sustancias como neurotransmisores porque no se pudieron replicar, porque no se conocían sus receptores, como en el caso de histamina, que el último se descubrió en el 2000, o porque simple y sencillamente tenían una acción local y no podían almacenarse. Muy bien. Bien, es el caso de los endocannabinoides o los diversos tipos de cáncer. Pero bueno, como dijimos que íbamos a estudiar cada uno de los neurotransmisores, vamos entonces al caso de acetilcolina. Su síntesis realmente es muy sencilla. Necesitamos un grupo de colina y necesitamos un grupo acetilcolina. Más nada. Y después va a llegar una molécula que es la sintasa de acetilcolina y lo va a generar o la va a generar la síntesis del mismo. Aquí lo importante entonces es lo siguiente: ¿dónde se encuentra
volvemos a repasar dónde obtenemos los niveles de acetilcoenzima A. Cuando recuerdan de las vías moleculares de bioquímica 1, las vías de síntesis de energía, y la primera que ustedes vieron, que era la de la glicólisis, en este caso en condiciones aeróbicas, vemos que una de las condiciones es que se genera al final acetilcoenzima A, que es la que va a tener la acción para poder iniciar eso. que hace la acetil-CoA. Inicia el ciclo de Krebs que comenté. Justamente, una de las formas más rápidas de obtenerla, la única, hay otra, pero bueno, Sí. es directamente a través de la oxidación de la glucosa. Y es por eso que aquí la volvemos a ver. Dijimos que había dos cosas que tenía que tener una terminal presináctica, específicamente la neurona presináctica, y era una alta concentración de Mitocondria. mitocondria. Aquí encuentra una de esas explicaciones de por qué tiene que haber altas concentraciones de mitocondria. Todos los neurotransmisores, todos, absolutamente todos, tienen directa o indirectamente regulación a través del ciclo de Krebs. Porque hay, y a través de la oxidación de la glucosa, la forma más rápida de obtener sus precursores. Y dentro de esos precursores nos encontramos el grupo de acetilcoenzima A. Una vez que terminamos de hacer la producción de piruvato, dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos, uno de ellos es la acetilcoenzima A, que después tiene que seguir oxidándose. Dentro de esa oxidación, en el caso de la acetilcoenzima A, ella, después de ser convertida por parte del piruvato, como podemos obtener aquí, va entrando a la mitocondria. Pero, si ustedes recuerdan, ella no puede salir. ¿No? Ciertamente, ¿verdad? No puede salir. De ahí a que ella utilice un mecanismo que es dependiente de otra molécula. En este caso, esa molécula es justamente la que nos encontramos por aquí. Son dos. Ella utiliza una función con la parte del oxalacetato para generar citricoenzima A, para después generar la parte del citrato, y este citrato es el que ahora puede salir de la mitocondria. ¿Qué tiene que tener posterior a ella para volver a generar la reacción inversa? Y es esta enzima que nos encontramos aquí, la citratoliasa. Cuando el citrato es activo por parte de la citratoliasa, volvemos a obtener niveles de acetilcoenzima A. Lo único que quiero hacer énfasis aquí es, uno, la acción que tiene la oxidación de la glucosa para la síntesis de acetilcoenzima A, y dos, la citratoliasa a nivel extracelular para retornar a los niveles de acetilcoenzima A, porque esa es la única, una de las dos limitantes para la síntesis de acetilcolina, el sustrato. Y dijimos que teníamos dos sustratos, acetilcoenzima A y colina. El primero es aquí. Por consiguiente, si tenemos algo que inhiba la glicólisis aeróbica, no anaeróbica, algo que inhiba la glicólisis aeróbica o algo que inhiba a la citratoliasa, entonces vamos a tener limitación en la síntesis de acetilcoenzima A. En condiciones normales se tiene. Efecto regulatorio. La pregunta es si no se tiene coenzima, ¿qué es lo que produce? No. La pregunta es, ¿en condiciones normales se puede ver esta inhibición? O sea, cuando se inhibe la respiración No, me refiero, aeróbica. hay dos formas de inhibir la síntesis de acetilcolina. Una, si es posible. La otra es a través de esto, bien sea inhibir la glicólisis aeróbica o inhibir a la citratoliasa. ¿Puede existir? Yo creo que sí. Porque de no existir, no existirían Parcialmente. los colinérgicos. De no existir, no existirían los Pero en un tipo especial, el prolongado.
el ayuno prolongado sí, el reciente no directamente. Lo que quiero llevarles a pensar es que la única forma de que esto pueda suceder es que deje de funcionar el ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Y en qué condiciones deja de funcionar el ciclo de Krebs? Hipoglucemia. Claro. Hipoglucemia. Anaerobismo es una, ¿ok? Condiciones anaeróbicas para que se genere en vez de... No lo mataron. Bueno. Condiciones en las que haya destrucción de la mitocondria por radicales de oxígeno que se obtienen en dieta muy cetogénica por exceso de radicales libres o situaciones donde haya hipercalcemia, porque la mitocondria actúa como un tampón del calcio, un tampón del calcio que es que lo absorbe en condiciones fisiológicas para evitar que el calcio ocasione daño, pero cuando se satura genera exceso de reactividad de oxígeno en las membranas mitocondriales que hacen que haya mitofagia. O dietas muy locas, yo soy enemigo de las dietas keto, muy prolongadas en el tiempo. Siempre, a juro, sí o sí, tiene que haber un mínimo consumo de glucosa o de cualquier tipo de carbohidrato justamente para eso, para no detener el ciclo de Krebs. La segunda era la colina. La colina fue descubierto por otro alemán, Rudolf Frege, en el 64. Aquí todos lo descubrieron los alemanes porque eran que tenían plata y tenían tiempo libre para investigar en ese tiempo. Los demás no tenían mucha plata, entonces bueno, no había ciencia. Pero él descubrió la colina. Sin embargo, no fue hasta más de 200 años después cuando se dieron cuenta de que la colina era necesario en el cuerpo, que no se sintetizaba y que por consiguiente empezaba a entrar dentro de los requerimientos diarios, ¿ok? Y la FDA utilizó esto para después dejar que la colina fuera un alimento rico y que tenía que ser consumido en todos los tipos de dietas porque era esencial. Gracias a Dios, el grupo colina se obtiene de una gran cantidad de alimentos que son todos estos que están aquí y que si se dan cuenta, la mayoría de ellos son carnes, pero también tenemos productos vegetales. Y aquí los veganos, ¿cuál es la máxima expresión de veganos? A los veganos estamos vegetarianos. Los que no comen sin nada. Vegano y vegetariano. Los que son extremistas, que de verdad no consumen nada, ni siquiera que lo mueran, todavía pueden obtener el grupo político a través de ciertos vegetales. De ahí, que realmente inhibir la síntesis de acetilcolina por acción de la colina es muy difícil, salvo que haya problemas en su recaptación, como vamos a ver más adelante. ¿Muy bien? En síntesis, una vez que nosotros tenemos los dos precursores que son esenciales y necesarios, que es el acetilcoenzima A y el grupo colina, la colina acetiltransferasa, o esa que aparece ahí como SHAC, y la H es minúscula, por eso si la van a escribir abreviada es C mayúscula, H minúscula, A mayúscula, T mayúscula, porque cada uno de estos es un acrónimo, efectivamente. Entonces, colina acetiltransferasa del grupo colina. Quiere que técnicamente por la siguiente todo. Así que bueno. Una vez que están los dos precursores, acetilcoenzima A, que viene por parte de la mitocondria por acción de la oxidación de los carbohidratos, y la colina, que viene a través de la dieta, la colina acetiltransferasa hace lo que hace la colina acetiltransferasa. Y es una feria del grupo colina, el grupo acetilcoenzima A, eliminando la parte de su A y generando acetilcolina. Y listo, eso es todo, ¿verdad? Sí. Ahora, esta enzima es una de las enzimas más potentes que tiene el cuerpo humano. Increíble. Lo único que limita la acción de la enzima es el sustrato, más nada. Cuando usted le inyecta sustrato, independientemente de la cantidad que sea, ella lo va a transformar rápidamente.
De ahí a que el único punto de inhibición es a través de los sustratos disponibles para la acetilcolina. De resto, no hay forma de hacerlo. Eso es lo único que necesitan llevarse de aquí. Lo siguiente es el almacenamiento. Como conversamos en una de nuestras clases, todo almacenamiento es igual. Todo es lo mismo, técnicamente. Hay una que otra variación, pero ninguno de nosotros lo ha preguntado nunca. ¿Qué sucede? Necesitamos que el grupo del neurotransmisor ingrese a la vesícula y esto se logra a través de un mecanismo de contratransporte, es decir, ingresa el neurotransmisor y sale otra sustancia. La sustancia que sale es hidrogeniones, de manera tal que es un contratransporte con hidrogeniones. Necesita salir 2 hidrogeniones y necesita entrar un grupo de colina. Para eso necesitamos que el hidrogenión esté en altas concentraciones en el interior de la vesícula y él tiene acoplado un transportador vesicular ATP ácido de hidrogeniones que introduce hidrogeniones en contra de su gradiente, generando la concentración de hidrogeniones para que haya contratransporte de acetilcolina. Para ese contratransporte es importante esta enzima, que es el transportador de acetilcolina vesicular, pero que técnicamente es un transportador único de él. Los otros transportadores tienen su nombre, son muy similares. La énfasis de aquí es que el mismo gen que sintetiza con el transportador, también sintetiza el transportador ATPase, se encuentra en el mismo grupo. Por consiguiente, la expresión de uno lleva a la expresión de otro. Y eso nos genera que en condiciones fisiológicas no haya inhibición de esto por ausencia de uno de ellos, porque es redundante. Es decir, para no tener en contra el transportador vesicular ATPase de hidrogeniones, tampoco se expresaría el vesicular. Es decir, que esto en condiciones normales no se da. Lo que sí puede sucederse justamente es que haya un inhibidor directo de este cotransportador, que vamos a verlo más adelante. ¿Muy bien? ¿Cuál? Dígalo. El besamicol, efectivamente. Impide el transporte de uno o del neurotransmisor al interior de la vesícula justamente por inhibir el cotransportador del neurotransmisor con hidrogenión. Muy bien, hasta ahí, listo. Ya vimos la síntesis, ya vimos el almacenamiento. En las vesículas, esto es una regla universal. Todos los neurotransmisores tienen dos tipos de vesículas. Vesículas de núcleo denso y vesículas subsidios. Si ustedes se dan cuenta, la única diferencia entre ellas es el tamaño. Y si la diferencia es el tamaño, entonces lo que debe variar realmente es el contenido. Las vesículas glucídicas son más pequeñas porque solo contienen el neurotransmisor, es decir, solamente contiene a la acetilcolina o a cualquier otro neurotransmisor. Y son vesículas que están cercanas a la zona activa, de manera tal que inmediatamente en lo que llega la señal, el estímulo, que es calcio dependiente, ella se libera rápidamente porque está cerca, se mueve más rápido. Cuando la inhibición, o en este caso la excitación, es sostenida, van a actuar las siguientes vesículas, que son vesículas de núcleo denso. Son vesículas de núcleo denso porque son más grandes, porque contienen el neurotransmisor y además de eso, otras sustancias que les acompañan normalmente son efectivamente, generalmente muchos de ellos terminan siendo ATP, ¿ok? Por eso son más grandes. Y ellas se liberan posterior, ¿es por qué? Lo que tiene la acción es de neuromodular. Neuromodular, ¿qué? La misma señal, para evitar que salga. Y ahí es donde entra la lógica. Si las vesículas glucídicas están más adelante, es decir, las vesículas glucídicas estarían tal que por esta zona, cercanitas aquí, ellas actúan cuando empieza la excitación, en los momentos iniciales. Después que la excitación se mantiene, las moléculas que están más atrás empiezan a desplazarse más adelante. Pero para que eso suceda, la excitación tiene que ser muy sostenida. Y eso lo que nos está diciendo es que hay un aumento en la actividad de estos canales de calcio dependientes de voltaje. Y si ustedes echan
la memoria unos 7 minutos hacia atrás, dijimos que el calcio en exceso, cuando supera el grado de tamponamiento de las mitocondrias, comienza a tener efectos deleterios. Es decir, eso viene del inglés que es inglés, empieza a tener efectos dañinos en las células. Y es ahí cuando estos efectos dañinos empiezan a comenzar, o antes de que comiencen, se me olvida, que se mueven ya las vesículas del núcleo denso y se liberan para que el contenido de los neuromoduladores o los neuropéptidos que ya presenten tengan un efecto de inhibición en la terminal presináptica. Y así haya una hiperpolarización de esta terminal presináptica que inactive los canales de calcio dependientes de voltaje y detenga la neurotransmisión que va a comenzar a ser deleteria. ¿Bien? ¿Dudas? Entonces, ahí nos quedamos con los dos tipos de vesículas, núcleo denso y las mucílagas. Hay algo que lo conversamos en la clase inicial. Aquí está entrando hidrógeno. ¿Sí? Y por consiguiente, el interior de la vesícula es Positivo. ácido. Ácido. Muy bien. Tiene un pH menor de 7, efectivamente, porque tiene altas cantidades de hidrogenión. Y el hidrogenión tiene una capacidad, y es que él tiene una carga positiva. Por consiguiente, esa carga positiva, cuando usted somete a la proteína en su estructura terciaria, en condiciones normales, la estructura terciaria de las proteínas siempre alcanza la configuración termodinámicamente más estable. Pero cuando usted la somete a otro tipo de pH, bien sea por exceso de hidrogeniones o exceso de aniones, ahora la proteína se va a alcanzar otra nueva estructura termodinámicamente más estable, que en este caso no va a existir y va a ocasionar una desnaturalización de la proteína. Por esa razón, si usted no tiene algo que esté en el interior de las vesículas, como las vesículas son extremadamente ácidas, precisamente por el cotransporte con hidrogeniones, Que un bajo de luz y ya está prendiendo el... justamente por eso tiene que haber algo que ancle a las vesículas hacia la periferia, donde técnicamente las concentraciones de hidrogeniones están un poco más disminuidas, para que la proteína no se desnaturalice. ¿Ok? Y eso justamente lo va a hacer esta proteína que estaba aquí abajo, que es una proteína derivada del péptido picante. ¿Ok? Doctor, yo tengo una pregunta. Respecto a la colina es improbable que exista un medio que no sea ácido, puesto de que al final es un nitrógeno unido a cuatro hidrógenos. Entonces, ¿puede existir una vesícula donde el cotransporte no sea basado en hidrogeniones? ¿O siempre son basados en hidrogeniones? No siempre. Sí. Siempre. Sí, pero está en azul. Ok. Esta que encontramos aquí, vesiculina. Realmente nunca la he preguntado, pero siempre ha sido una pregunta bastante interesante. Realmente nunca la he preguntado. Creo que la creo. La liberación es lo que ya nosotros hemos comentado. Es dependiente del complejo medio. ¿Ok? Por favor, véanse el complejo medio. Bien. Aquí es donde entra en acción lo de las vesículas. Unas que tienen una liberación más rápida, que son estas que se encuentran ya ancladas a la membrana con energía tensional única y exclusivamente pendiente del sensado de calcio para liberar la energía tensional y convertirla en energía de función, y las que están más atrás que son de abastecimiento. Y lo que va a generar eso es que mientras se prolongue el tiempo del abastecimiento van a ir hacia la zona activa. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque
viene parte de las acciones. Vamos a adelantarlo. La acetilcolina tiene muchas acciones, pero una de las principales es una que ya me imagino vieron en fisiología a nivel de la placa neuromuscular. No, sí. Sí. Fundación muscular, sí. La acetilcolina, existe algo dentro de las neuronas motoras que salen de la médula y que llegan al músculo. Todas llegan a una parte del músculo. Todas llegan a una parte muscular, ¿ok? En esta parte muscular, ella se une a unos receptores de acetilcolina que son canales iónicos dependientes de sodio y generan la entrada masiva de sodio. Eso lleva a los cambios que ya conocemos, activación de la proteína y desencadena como efecto final la contracción muscular, pero la contracción del músculo empleado, ¿ok? El L, ¿sí? Cuando esa contracción está presente, todo eso es dependiente de acetilcolina. Es decir, tienes que liberar acetilcolina cada vez que yo desee mover voluntariamente parte del músculo. Y dentro de esos músculos se encuentran los músculos de la expresión de la cara. De manera tal que técnicamente, si yo inhibo la síntesis de acetilcolina, su liberación o cualquier parte de su proceso, entonces la contracción muscular se detiene. Y eso cobra mucho énfasis en las partes de belleza, sobre todo en lo que son líneas de expresión, porque es técnicamente contracción muscular que está sostenida y que genera líneas de expresión o arrugas. Y ahí entró esta sustancia, que es la toxina botulínica, justamente para eliminar esa contracción sostenida y generar flacidez. Y esa flacidez técnicamente va a evitar esta arruga que está aquí o cualquiera que está acá y la deja más lisa. De ahí a que ella cobró bastante relevancia, fue ahí. Pero la tetánica es a nivel de las astas de la médula, por la liberación de ella entra en la liberación de glicina y genera otra cuestión, pero es lo mismo, que ellas actúan casi que en el mismo lado. Pero no es el mismo tipo de neurona, ¿ok? ¿Qué nos quiere llevar esto? A la acción de esta enzima, que es la enzima de la toxina botulínica. Ella impide la fusión vesicular. Específicamente, ella inhibe dos proteínas. Inhibe a la sinactobrevina e inhibe a la proteína SNAP25. Si volvemos unos 15 minutos hacia atrás, la sinactobrevina, que es de la SNAP o la BSNAP, y el SNAP25, que pertenece a la ISNAP o GSNAP, y por lo tanto impide la fusión o la formación del complejo negro. En pocas palabras, la toxina botulínica impide la fusión de las vesículas, inhibiendo estas dos proteínas del complejo negro, y por consiguiente impide la liberación de acetilcolina y su efecto posterior en la placa neuromuscular, generando parálisis, que en este caso es una parálisis flácida porque no hay contracción. Y se impide esa contracción, y de esa manera es que una sustancia que en teoría es dañina, porque si usted coloca toxina botulínica en músculos de la respiración, detiene esto, detiene la respiración y se les va. Ahora la utilizamos para efectos beneficiosos porque sabemos cómo actúa. Y de esa manera se ha empezado a emplear toxinas botulínicas en muchas otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de la vejiga. ¿De la qué? Vejiga. Ah. Pero por ahora vamos a dar el ejemplo cosmético de la toxina botulínica, porque lo está utilizando mucho, pero vas a preguntar, ¿qué hace la toxina botulínica? ¿Por qué me quita la línea de expresión? ¿A dónde? Y esa es la razón. ¿Sí? La ve. Aquí tenemos parte de la misma explicación.
tiene que llegar una señal, tiene que activar los canales de calcio, de voltaje, tiene que haber la fusión de las vesículas a través de la formación de complejos negros y luego se libera la acetilcolina que va a actuar en una serie de receptores. Ahora, ¿qué nos queda ver? Es justamente ese efecto que tiene la acetilcolina. Su eliminación, cuando la acetilcolina entra en esta hendidura sináptica, su eliminación va a depender de una enzima, que es esta enzima que nos encontramos aquí, que es colina acetilesterasa, no transferasa. Transferasa es la que sintetiza, esterasa es la que elimina. Como la colina es un éster, una esterasa lo que va a hacer es romper ese grupo éster y va a generar dos compuestos, uno el acetato y dos la colina. Luego tiene la otra parte que es la recaptación. Dijimos que la célula no pierde energía porque no es eficiente, sino que recapta el neurotransmisor. Pero en este caso, este es uno de los pocos, si no el único, neurotransmisor que no se recapta. Ojo, se recapta la colina. Recordemos que la colina acetilcolina genera dos compuestos, acetato y colina. El acetato no va a tener ningún efecto. Pero la colina era esencial en la dieta y por consiguiente esta es una de las explicaciones por las cuales se tiene que recaptar este grupo. Porque a pesar de que la dieta pueda ser deficiente durante un tiempo, no hay inhibición como tal en la síntesis del mismo porque el grupo colina tiene que recaptar. ¿Qué duda tiene? Todo. Bueno, no, todo. El acetato lo puede captar, pero precisamente después tiene que ir a hacer una celular para volver a generar más lento. Pero sí, es posible. Por eso dijimos que en la regulación, las formas más rápidas son uno con la citratolasa por la detener el tren o la disponibilidad por parte de glucosa y dos, es el grupo colina. El grupo colina se va a recaptar a través de dos transportadores, que son transportadores de colina, de alta afinidad y de baja afinidad, como bien lo explica aquí. El de baja afinidad no está tan bien estudiado y no se cree que lo hagan, pero todavía lo consideran, incluso aparece en los textos también modernos. Pero el de alta afinidad sí se sabe que lo hace. Y el de alta afinidad lo recapta dependiendo de los niveles de sodio, porque es un cotransporte, no contratransporte de sodio. Es decir, que el sodio tiene que entrar para que el grupo colina también empiece a entrar. Y eso nos deja una pregunta bastante interesante. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a pensar. Si es sodio dependiente, entonces volvemos al potencial de acción. ¿Qué nos dice un potencial de acción? Que tiene que ser dependiente de canales de sodio, dependiente de voltaje, que una vez que se activa, genera un desplazamiento de la compuerta hacia una parte activa donde entra masivamente el sodio al interior celular. Y por consiguiente, como entra masivamente el sodio al interior celular, él va a ingresar hasta que el gradiente electroquímico, principalmente eléctrico, en este caso lo detiene, que es más o menos cuando se alcanza el NERS del sodio, que está en Más 50. no, Más 50. 45 es para que se abra. Más o menos, más 45, más 50. Técnicamente lo detiene más o menos en más o menos 30 por ahí. En ese punto comienzan a inactivarse las compuertas. Lo que quiero llegar es que, ¿qué pasa con el sodio? El sodio del exterior celular disminuye. ¿Sí? Y por consiguiente, cuando está en despolarización, esto está inhibido. Exactamente. Por consiguiente, la única parte donde se puede recaptar colina es el reposo. Justamente, no en estado de explosión, en reposo. Porque es en reposo donde regresan las concentraciones normales y vuelve otra vez a sacarse colina. De aquí a que estimulaciones sostenidas lo que van a hacer es ir disminuyendo paulatinamente la capacidad del transportador de captar colina. ¿Dime? Entonces, ese ingreso sería similar a parte del glutamato. ¿Qué? ¿Sí? No,
El catecolina es un cotransporte de sodio. El sodio va, la colina va para donde va el sodio, en pocas palabras. El sodio, en teoría, en condiciones normales de reposo, si nosotros nos vamos otra vez como una 20 láminas para atrás, y es aquí. En las condiciones normales de equilibrio del sodio, ¿qué es lo que nosotros vamos a tender a entrar? El sodio, por las condiciones del NERS, termina entrando, ¿verdad? En reposo. Es decir, que cuando el sodio entra la colina, pero esto es en reposo. Cuando hay un potencial de acción, ¿qué pasa con el sodio? El sodio entra, alcanza el potencial de NER y técnicamente están igualadas las corrientes de entrada y de salida. Y por consiguiente, no se va a recaptar colina en este estado de despolarización. ¿Okay? Podemos ir incluso más allá, porque el estado de despolarización o de hiperpolarización realmente nos condiciona es canales de sodio que tienen dos partes de compuertas que permiten la entrada o la salida. De ahí a que estados que mantienen a la célula parcialmente despolarizada, que generen compuertas de inactivación para el sodio, también van a detener esto. Pero eso son otras cuestiones. Vamos a hablar de eso. En pocas palabras, la colina se recapta en estados de reposo. Y eso nos da la siguiente propiedad. ¿Qué pasaría en estados de hiperpolarización cuando la cantidad de sodio es más alta? En los momentos iniciales de la repolarización, lo que sucede es que realmente hay un cambio de iones. Y al haber ese cambio de iones, el sodio momentáneamente está más concentrado en el interior celular. Y eso favorece su salida. ¿Me sigue? Sí. En estos momentos, al favorecerse la salida por aumento de las concentraciones de sodio, este canal no se inactiva, esto queda abierto y por consiguiente tiene la capacidad de sacar colina. Y como la acetilcolina es una molécula muy pequeña, entonces no sale solamente la colina, sale la acetilcolina como tal. Y esto se conoce como un mecanismo de liberación no vesicular de acetilcolina en estados de repolarización inicial por exceso de las concentraciones de sodio. Es posible. Y eso no solamente con la colina, sino con casi todos los neurotransmisores. ¿Bien? Bien, ok. Entonces, entramos a la parte de los transportadores. Ya dijimos lo que decía. Dijimos que dependen de sodio, dijimos que eran en estados de reposo de la membrana, cuando el sodio está más acumulado afuera que adentro, y que técnicamente es posible que cuando el sodio esté más acumulado adentro que afuera, favorezca su liberación y se produzca esto que está aquí abajo, que es mecanismo de liberación de acetilcolina o de neurotransmisiones no vesiculares. ¿Por qué? Porque no se liberan a través de una vesícula, sino a través de la excepción a la regla. Eso lo pregunté una vez. Si el transportador es simple y caliente, y se está dando una liberación de acetilcolina no vesicular, ¿por qué acetilcolina y no solo colina si él tiene actividad por la colina? Porque es pequeño. Ah, ok. O sea, ¿cómo si se escapara por ahí? O sea, Hay una aplicación de la vesícula. O sea, no aplica la actividad. esto es la colina. Solo esta parte. Por eso siempre escribo en él. Y esta es la acetilcolina. Solamente que sin el guá. La molécula es muy pequeña. Esa es la razón. Si la molécula fuera más grande, no habría. Pero la molécula es muy pequeña. Entonces, él ve la parte del nitrógeno, que es lo que realmente reacciona con el transportador, y sale con el sodio. Y lo demás sale porque es pequeño. Doctor, eso también puede implicar un caso de que el transportador vesicular que tenga que inhibir. Esa sí es una buena pregunta. Esa es una de las formas de inhibir y de detener la neurotransmisión. ¿Por qué? Porque evitaría la recaptación de la colina por inhibidor del recaptador de alta afinidad.
Es así. Oh, sí, pero o sea, lo que yo digo es que por lo menos el transportador vesicular acetilcolina distribuido también igual se puede dar la liberación al espacio sináptico. Ah, tú dices este. Exacto. Ok. Ese es un buen ejercicio. ¿Qué pasa si se inhibe el transportador vesicular del neurotransmisor de acetilcolina? A ver. No, hay liberación vesicular. ¿No hay liberación de qué? Vesicular. De la acetilcolina. La liberación vesicular. ¿Cómo? Eso es lo único que pasa. Todo lo demás será igual. Esa pregunta la hice, pero no con acetilcolina. No la hice porque hay similitud en las catecolaminas. Todas las catecolaminas llevan la misma ruta. Y técnicamente, al ingresar una catecolamina en la ruta de otra, tiene la capacidad de sintetizarla, pero probablemente no de almacenarla, porque el almacenamiento sí es más selectivo, pero única y exclusivamente de la segunda, de la adrenalina, no de la dopamina, de la adrenalina, porque tiene su síntesis intravesicular. ¿Ok? A lo que yo quise llegar es al mismo hecho de aquí. Si yo inhibo esto, lo único que estoy inhibiendo es el almacenamiento. No detengo la neurotransmisión. Lo que va a suceder es que la vesícula no va a almacenar nada, va a estar cargada de manera ácida, se va a desplazar la vesícula cuando llegue el calcio, se va a fusionar, se va a abrir, va a liberar su contenido, pero lo único que va a liberar es hidrógeno. Y por tanto, como no hay neurotransmisor, no hay capacidad de que un receptor que lo reconozca porque no está liberando nada. Exactamente, lo único es el almacenamiento. Todo lo demás se da igual. Incluso la vesícula puede fusionarse con la ATPase NSF y seguir su ciclo. En el momento en el que yo quite el inhibidor, vuelve a almacenar. ¿Okay? Ténganlo en consideración. Ahí la pregunta es, ¿qué sucedería para la cinética de la vesícula? Y la cinética es todo esto, movimiento, fusión, liberación. Y lo único que sucede es que no hay almacenamiento. ¿Ok? Ok. ¿Qué sucede con la acetilcolina que está, o sea, que queda libre? ¿Hay un problema en el efecto de la célula? ¿No? ¿Qué hay? Ni siquiera se detiene la síntesis, es muy grande, la carga es muy alta, la de esa enzima. Se queda ahí y listo. En algún momento por exceso de acetilcolina tendrá que detenerse, no sé en qué punto porque la cadena es demasiado alta, entonces bueno. Ok, la recaptación que vimos que era en el parte de colina, vimos cuáles eran los recaptadores de colina, de alta afinidad y de baja afinidad, ya dijimos cuáles eran ellos dos y cuál es la importancia que tienen dependiente de sodio. Si queda alguna duda, establezcanla porque una vez se hizo una pregunta de eso. Lo otro es la eliminación. La eliminación es dependiente de una esterasa de acetilcolina, que es la enzima ACE o acetilcolina esterasa, ¿ok? Que es la enzima o una de las enzimas, es incluso más potente que la misma transferasa. Ella es imposible en condiciones normales de inhibir, o sea, cuando ella encuentra la acetilcolina va a ejercer su acción. Y esta fue la razón por la cual solamente Levy fue el único en haber descubierto la acetilcolina porque lo hizo en invierno, con el frío, con la acetilcolina esterasa técnicamente no inhibida, trabajando en condiciones mínimas porque no favorecía su cinética el exceso de frío, pero los otros no pudieron hacerlo en condiciones normales precisamente porque la enzima no se inhibe. ¿Okay? La única forma de inhibir esta enzima es a través de otros compuestos, de resto más nada. Ella se encarga justamente de la hidrólisis de la acetilcolina y puede existir en varias isoformas, ¿ok? Hay dos, una que está en el cerebro y otra que está en el hígado. Por esa razón es que todos los fármacos que se probaron análogos a acetilcolina para utilizarla de manera como medicamento no funcionó porque cuando pasaban al paso hepático la acetilcolina esterasa rápidamente
los convertía. Y no había concentración de fármaco, por consiguiente el fármaco no servía porque la enzima lo estaba inhibiendo. Así que todos los fármacos que se desarrollaron posterior a eso eran para inhibir a la enzima. Es la única forma. Y ahí sí es donde entran los mayores episodios de maldad del ser humano. Ya lo vamos a ver. Uno de ellos es justamente un compuesto que se conoce como órganos fosforados y que lo utilizan mucho para la plantación. Y para matar el Plantación. efectivamente. Para sembrar. Pero es la única forma de inhibir a la enzima. El órgano fosforado, vamos a hacer un paréntesis aquí, justamente donde se encuentra este grupo de serina, es donde reacciona para quitar el enlace de tipo este. Aquí, en este grupo de serina, como ven ustedes, este OH que expresa la serina, ahora, por acción del órgano fosforado, es sustituido hacia un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato le impide la reacción de la acetilcolinesterasa. Es decir, la inhibición por parte del órgano fosforado es irreversible. La única manera de solventar una inhibición por órgano fosforado es sintetizar nueva enzima que no tenga el órgano fosforado. ¿Ok? Entonces ahí vamos haciendo énfasis en esa parte. La inhibición es irreversible de la acetilcolinesterasa por el órgano fosforado por la fosforilación a nivel del grupo hidroxilo de la serina, que está en el sitio catalítico o activo. Los 8 de ellos son los receptores. La acetilcolina, el neurotransmisor, se libera, tiene que ejercer una acción en la neurona confinante y lo hace a través de dos receptores. Uno es un receptor nicotínico y el otro es un receptor muscarínico. Deben sus nombres a sus agonistas con los cuales fueron descubiertos: la nicotina y la muscarina. El nicotínico son canales iónicos permeables a sodio, de ahí a que el efecto que nosotros conocemos de la acetilcolina es la despolarización, y el otro son receptores muscarínicos acoplados a proteína G, que estos sí tienen la capacidad de modular a mediano y largo plazo, tanto de manera excitatoria o inhibitoria según nuestra concepción actual. Concepción porque, recuerden que puede llegar el momento de alguna especie extraterrestre o lo que sea que tenga inversión en la capacidad de los neurones y después en otra fisiología. Una de nosotros es justamente esto. Ahorita después se acordarán de mí. Ok. Los receptores nicotínicos son canales. La capacidad de los canales es que tienen o 4 subunidades o 5 subunidades. Muy raros los que tengan más, muy raros los que tengan menos. 4 o 5. De ahí a que una vez pregunté el dibujo de un receptor de acetilcolina y eran dos. Uno eran 7 rayitas, que es un receptor acoplado a proteína G, que es la otro, y el otro era 5 pelotitas. Un canal iónico. Listo, más nada. Ahora, el canal iónico, como tiene 5 subunidades, las subunidades tienen la capacidad distinta de ensamblarse. Y como no solamente tienen esa capacidad distinta de ensamblarse, ellas tienen que tener este polo que es central. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas es una proteína totalmente distinta, sintetizada de manera distinta, que en una estructura cuaternaria se ensambla en esta conformación por la termodinámica de nuestro organismo, que va a expresar un polo central y que por consiguiente ese polo central, como va a arrastrar cargas de sodio, tiene entonces que tener aminoácidos que no interactúan con el sodio para repelerlo, es decir, no son aminoácidos cargados positivamente, sino negativamente, efectivamente. Son 5 subunidades y las subunidades pueden variar. Hay subunidades alfa, subunidades beta, subunidades delta, subunidades gamma, subunidades epsilon. Y todas tienen una conformación totalmente distinta. Pueden ser solamente subunidades alfa, pueden ser alfa y beta, pueden ser alfa, beta, delta, gamma, alfa, beta, delta, epsilon, ¿ok?
a través de esas subunidades donde van a ejercer acción la mayoría de compuestos o sustancias para regular el canal y regular la afinidad o no afinidad que tengan, no hacia la acetilcolina, sino hacia análogos de acetilcolina, ¿okay? Como el caso de nicotina. Los receptores nosotros los dividimos en receptores nicotínicos neuronales, porque están en el sistema nervioso central, y en receptores nicotínicos musculares, que son los que actúan a nivel de la placa neuromuscular, es decir, a través de la contracción del músculo estriado esquelético. ¿Vale? Y eso es importantísimo, porque si se dan cuenta, no son las mismas subunidades. Las subunidades son totalmente distintas. E incluso dentro de ellas, en la parte de las neuronales, lo dividen en dos, centrales y periféricos. ¿Ok? Si ustedes lo ven, las subunidades son totalmente distintas. E incluso dentro de los receptores nicotínicos musculares, aquí hay una pequeña excepción. No es el mismo receptor nicotínico muscular de los bebés o de los fetos al de los adultos, porque cambia en una subunidad, que es esta. Esta es la de los adultos y esta es la de los niños. Es decir, que no es la misma. Por consiguiente, no van a tener la misma acción. Esto es por lo siguiente, por algo que se llama heterogeneidad del receptor. Heterogeneidad significa diferencia de los receptores, y esa misma diferencia en los receptores le va a dar diferente capacidad a las diversas sustancias que en él actúan. ¿Ok? Por ejemplo, existe un compuesto con el que cazaban las tribus y todavía lo usan, el curare, efectivamente. Ellas lo impregnaban porque es obtenido a través de unas plantas que ellos conocen, que no saben el nombre, pero bueno, ellos sabían que a través de eso podían cazar. Impregnaban sus flechas en curare y las disparaban. Cuando la flecha entraba, se diseminaba y después ocasionaba detención de la acción de la acetilcolina en los receptores musculares nicotínicos. Por la barrera hematoencefálica no pasaba el curare, ciertamente. Pero ahí entraba lo siguiente. No se veían efectos de los receptores nicotínicos periféricos, solamente de los receptores nicotínicos musculares, y ocasionaba parálisis. De ellos, no se podían mover, estaban despiertos. Vamos a llevarlo al extremo. Va usted a la jungla, lo caza una de esas tribus aborígenes, usted va a estar despierto viendo todo lo que ellos hacen sin capacidad de moverse, pero los efectos de los receptores nicotínicos periféricos, que creo que no hemos hablado de ellos, vamos a tocarlo ahorita, no se ven. Y eso es explicado por la heterogeneidad del receptor, porque no son los mismos. Su acción es netamente a través de los musculares, que tienen otras subunidades, probablemente a través de la exon o de la delta, porque estos no lo tienen. Si yo logro aplicar curare a uno de los receptores nicotínicos centrales, tampoco voy a tener ningún efecto por la heterogeneidad del receptor. ¿Ok? Aquí no es por la barrera. Supongamos nuevamente, Rosalind logra la neurona colinérgica central. Ya les dije que tenía un receptor central. Y aplica el curare para ver los efectos de este dentro, o posibilidades de efectos dentro del sistema nervioso central. ¿Qué esperaría usted de efectos por acción del curare desde un punto de vista bioquímico? La respuesta, nada, porque no son los mismos receptores. Por la heterogeneidad.
nicotínico central. Por consiguiente, no hay ningún efecto por la heterogeneidad del receptor. En pocas palabras, las presas de ellos están siempre despiertas, conscientes y esperando lo que va a suceder sin generar ningún tipo de efecto a nivel central. ¿Y esa parálisis es reversible o irreversible? No, sí, es reversible. Después de que se pasa. Cuando pasa el efecto. Ahora bien, los receptores de acetilcolina, Por si acaso hay con la junta. los nicotínicos, también tienen la capacidad de ser regulados por vías enzimáticas, ¿ok? Y tienen acciones que son fosforilados específicamente en sitio por parte de las diversas enzimas que nosotros ya conocemos. C. Sin embargo, lo que son fosforilados son las diversas subunidades. Y nótese algo muy particular, que en ninguna de estas hay una subunidad alfa, que es la que predomina técnicamente a nivel central. Salvo esta, que es hacia el nivel central, que es la beta. ¿Nunca he hecho ninguna pregunta de eso? Puede ser. El otro tipo de receptores, no, esto es más de lo mismo. Aquí nosotros podemos ver, esto nunca los pregunto, esto es fármaco, pero llévense las diapositivas porque el fármaco ya me dijo que tienen las mismas, entonces la pueden entender. Aquí está la diferencia de conformación de los diversos receptores y la sensibilidad que tienen ellos hacia tipos específicos de sustancias. Lo único en lo que yo hago énfasis es en el que la conformación del adulto no es la misma que la conformación fetal, justamente porque aquí cambia la subunidad gamma a la subunidad epsilon. De resto, más nada. ¿Ok? Y eso técnicamente le da capacidades distintas de modulación por parte de los diversos antagonistas, que son variables. No es la predominante. Esto sí lo pregunté una vez. ¿Cuál es la diferencia entre los receptores nicotínicos musculares, fetales y adultos? Una subunidad, más nada. La de los adultos no tiene gamma y es sustituida por la epsilon, y la de los fetales no tiene epsilon y es sustituido por el gamma. Técnicamente, si usted ve una persona, y eso sí puede ser una pregunta interesante, mira, usted encuentra un cadáver, porque no hay otra forma, o encuentra a alguien pequeño, de estatura baja, y usted tiene la duda de si es adulto o niño, pero usted tiene un laboratorio de bioquímica y recursos ilimitados. ¿Cómo sabe usted que es adulto o niño? Por la subunidad. Es la única pregunta simple. Ahora, el segundo tipo de receptor de los acetilcolinas es los receptores mucarínicos. Ellos son receptores acoplados a proteína G, es decir, que son receptores metabológicos y por consiguiente pueden estimular o inhibir dependiendo de qué tipo de subunidad se acopla. ¿Okay? Aquí están los agonistas, antagonistas de diversas sustancias, de los diversos tipos de receptores. Realmente nunca utilizamos ninguna. La tubocularina, que es la que tiene el curar. Y aquí claramente le establece que lo que hace un receptor mucarínico de la placa neuromuscular, que son los musculares. Probablemente sea una de las unidades de esta o tiene que ser la de ¿Dónde dice esto? las fetales tienen gamma, los adultos. Ok. Esto no se lo he preguntado, pero es más parte de lo mismo de la sustancia, se va con los diversos tipos de receptores. Realmente es una pregunta que utilizaría aquí. A ver si me acuerdo. Sí. Fue la misma de Curare y la pregunta fue ¿qué efecto esperaría usted encontrar en el corazón? La respuesta es esa, ninguno. Claro. ¿Por qué? No hay receptores. No. Porque su depuración son metabológicos.
Pero aquí es porque el receptor no es el mismo. El receptor del músculo es nicotínico y el receptor del corazón es metabólico. Cariño. Pero si en realidad es caso de... Sí, en realidad. No, si es la diferencia, exactamente, queda la mayoría. Bueno, cuando ustedes lean esto se van a dar cuenta que la mayoría de toxinas de diversos animales actúan sobre los nicotínicos. Ok. Receptores muscarínicos realmente son muy sencillos, ya ustedes los vieron, creo. Los de acetilcolina, sí, ya los vieron, ¿verdad? Sí. Lo único que tienen que saber de esto, por el amor de Dios, que nunca se les puede olvidar, es los impares son activos y los pares son inhibitores. Más nada. Los impares van por BQ, por los datos extra, hacia efectos de los aumentar las actividades enzimáticas. Y los impares, los pares 2 y 4, son inhibitores. Más nada. Eso es lo uno que tienen que saber de aquí en adelante. Y ahí, a través de eso, ustedes por una lógica van construyendo el resto de cosas. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante el ejemplo. Pero el resto no es nada. Se estudia en este cuadrito de aquí. 1, 3, 5, proteína G1, 2 y 4, proteína G1, C. Por lo tanto, esto actúa a la fosfolipasa C. Mientras los otros van hacia la dirección de la pK. Por esta razón es que la acetilcolina tiene diversas acciones dependiendo de qué tipo de receptores estén ellos estimulando. Vamos a un caso. En los músculos de la vejiga no el detrusor, sino el del esfínter. Que el esfínter tiene dos componentes, uno es somático y el otro es autónomo, es decir, es líquido, el otro es criado. Sobre el criado genera nada, porque es voluntario. Sobre el liso va actuando a través de inhibidor para generar relajación del músculo. Y sobre el detrusor libera hacia receptores de tipo 1 para generar contracción. En el caso del sistema gastrointestinal, sí genera contracción por parte parasimpática. Y otra cosa, a nivel del músculo ciliar, también va a generar contracción por acción del humo. A nivel cardíaco, más adelante lo vamos a ver, porque la acetilcolina genera inhibición, es decir, sí, relaja, eso lo vamos a ver más adelante ahorita. Doctor, tengo una duda. Yo tengo una duda así como que... Cuando hay una persona que se evacúa, vamos a decirlo así mismo, es porque ya se acabó la acetilcolina que llega No, todo lo contrario. No, ese es un error. Uno piensa que es el sistema nervioso simpático el que genera estimulación del tracto gastrointestinal y no, es el parasimpático. Okay. Es el parasimpático. Técnicamente la persona cuando tiene un estímulo vasovagal, porque está mareado, está aquello, es donde es más propensa a evacuarse por sí mismo. Y es ahí, a través de ese mismo parasimpático, que explica por qué estas personas se hacen pupú y hacen de número 1 también, es decir, hacen los dos números, precisamente por las acciones que acabamos de explicar en el detrusor. Es decir, que las acciones son variadas y lo que tienes que tener claro es hacia dónde va a ir y qué tipo de receptor está estimulando. Nosotros normalmente aplicamos el de la placa neuromuscular, pero todo el sistema nervioso autónomo es inervado por la parte parasimpática. Aquí no lo vuelvo a tener. Esto es el fármaco realmente, pero explica las acciones a nivel de los receptores y de los diversos tipos. Lo único de verdad que quiero que se lleve es que los 1, 3 y 5 son GQ, polipasa C, 2 y 4 son GI, GQ6. No pregunto más allá de eso. Lo único que sí pregunto es esto. Y volvemos atrás precisamente por esto.
Y ahí hablamos y dijimos la diferencia entre el sistema nervioso parasimpático y simpático desde el punto de vista de ambos del sistema autónomo. Una que era la fibra parasimpática, la preganglionar es más grande, ¿sí? La simpática es más corta. Y lo otro es por la fibra coganglionar. Las fibras coganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina. Y las fibras coganglionares simpáticas liberan noradrenalina. ¿Ok? Hay una excepción y es que las glándulas salivales son inervadas por la parte parasimpática, pero liberan acetilcolina. Por eso, los efectos que el parasimpático va a generar es salivación. Otra de las explicaciones era por el ganglio. Y aquí recordemos que ahí va a recordar muy bien el ganglio. Dijimos una cosa importante. Todas las neuronas presinápticas liberan acetilcolina. Y por consiguiente, todos estos ganglios tienen receptores nicotínicos y era ahí donde aparecía en la parte del cuadro que eran periféricos. ¿Sí me sigue? Es decir, esta fibra es simpática, pero la preganglionar libera acetilcolina. Esta, aunque es parasimpática, también la preganglionar libera acetilcolina. Y eso hace una pequeña explicación, y es el hecho de que cuando yo coloco un agonista muscarínico que tiene que tener acciones sobre receptores metabotrópicos, sí puede presentar salivación, pero no va a tener efecto sobre un sistema nervioso autónomo. Sin embargo, un agonista como la nicotina, que tiene acción sobre receptores nicotínicos, musculares y neuronales, y dentro de los neuronales tiene acción sobre los periféricos, tiene la capacidad de interactuar justamente sobre los ganglios o las neuronas preganglionares, ocasionando activación tanto del simpático como del parasimpático. Si yo logro colocar acetilcolina en estado puro, ella va a tener acciones parasimpáticas y acciones simpáticas. Bien. Y dentro de esto hay una enfermedad que se llama disautonomía. Y la parte de la disautonomía, una de sus causas primarias son anticuerpos contra los receptores ganglionares periféricos, es decir, sobre los del parasimpático y sobre los del simpático, ocasionando diversa presentación fenotípica. ¿Qué quiere decir eso? Que es variable. Puede ser que presente radicalia por exceso de estimulación parasimpática, como bien puede ser que presente taquicardia, precisamente por exceso de estimulación simpática, porque la variación, dependiendo de dónde está afectando más u otro, es la misma. ¿Me entiendes? De ahí a que ciertamente siempre una vez una sustancia que actuaban sobre los ganglios periféricos y que implicaron que se podían ver acciones. No, era sobre los receptores nicotínicos, no dije cuál, y que explicaron por qué podían haber acciones musculares, simpáticas y parasimpáticas. Y la explicación está ahí. Entonces, estudian bien. Este cuadrito. ¿Se lo van a estudiar? Bien. ¿Dudas? Continuamos. Sí, dime. Cuando no voy a dibujar, No, yo no sé si lo vas a preguntar. no importa, por si acaso. ¿Cuál es la componente más fuerte de los que está de la salina? El gasolina. De la salina. ¿Cuál es Pero la pregunta fue, más feo de dibuje
los receptores sobre los cuales actúa la acetilcolina. Es más, ni siquiera si lo puse, dibuja la familia de receptores sobre la cual actúa la acetilcolina. Y de verdad era solamente hacer y 7 rayitas. Ahora, si yo les pregunto, dibuje un receptor nicotínico fetal, ahí sí me van a hacer las 5 pelotitas y van a colocar la resto más claro. Pero eso no, porque lo que es solamente va a funcionar. Bueno, aquí vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un compuesto que se llamó sarín. Eso fue un gas neurotóxico, de las peores cosas que se han creado. Ese gas neurotóxico intentaba simular la acción de los órganos fosforados y cuando se liberó, entonces hacía la función de un órgano fosforado, generaba inhibición irreversible de la acetilcolina, se hace y por consiguiente aumentaba los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica de la placa neuromuscular y generaba parálisis. Esa parálisis era espástica, quedaba duro. No, por salir, por la inhibición de la acetilcolina. Que hay un estado de daño, efectivamente. Sin embargo, aquí sí van a haber acciones de toda la economía de la acetilcolina, tanto a nivel de los ganglios periféricos, como a nivel de los ganglios centrales, como a nivel parasimpático, como a nivel simpático, y las personas terminaban falleciendo porque se tenían un músculo respiratorio. ¿Okay? De las peores cosas que se ha creado, justamente entra ahí en acción de ella. Es lo mismo que pasaría con un órgano fosforado. Cuando la persona entra en contacto con un órgano fosforado, empieza a ponerse caliente, empieza a sudar, empieza a tener miosis, que es la contracción de la parte de la pupila, empieza a tener micciones espontáneas, evacuación espontánea, y empieza a alucinar por acción de los centrales. Técnicamente, el tratamiento es uno, sintetizar la acetilcolina y dos, darle soporte a esa persona, ¿okay? Porque la inhibición es irreversible. Ahora, hay inhibidores reversibles de acetilcolina que sí tienen otra acción y que pueden tener acción parcial sobre la misma acetilcolina. Pero el resto más nada. Doctor, una pregunta, ¿por qué quedan tiesos y no contrayendo los músculos? Puesto de que al existir una inhibición de lo que es la colina, entonces parálisis, flácida es la botulismo. La parálisis tiene dos componentes, o sea, ustedes tienen que ver la parálisis de dos puntos de vista. Uno, si yo no libero acetilcolina, no hay contracción muscular. Y pum, el músculo queda así. Eso es flácido porque no está duro, no está contraído. Y la otra es parálisis espástica. El músculo queda así o así, pero no se puede mover, pero está duro, porque está contraído por acción de la acetilcolina. Son los dos tipos que nos pueden explicar. ¿Okay? A nivel de la placa neuromuscular, estuvimos conversando acerca de los receptores nicotínicos musculares que son dependientes de acetilcolina y por consiguiente son inhibidores de acetilcolina enterasa, que favorece la contracción muscular. Existe una enfermedad que se llama miastenia gravis, donde hay anticuerpos contra el receptor nicotínico. Es decir, el receptor nicotínico se va atacando y va disminuyendo la concentración del receptor y cada vez se necesita más acetilcolina para que empiece a hacer acción sobre el receptor y genera entonces un tipo de parálisis que no es parálisis y no va a haber contracción por falta de receptor. El último tratamiento que puede existir es aumentar los niveles de acetilcolina, aumentando la síntesis o impidiendo su eliminación. Y es en este contexto donde comienzan a aparecer inhibidores reversibles de acetilcolina enterasa para aumentar los niveles de acetilcolina. Muy bien.
Junto de estos estudios encontramos fármacos como la piridostigmina, que más adelante lo van a empezar a ver, pero el efecto es sobre este tipo de receptores. ¿Muy bien? Y no es farmacología, no es nada de eso, es simple y sencillamente lógico. ¿Qué tipo de fármaco desearía yo desarrollar para una miastenia grave? Y esa la hice una vez. Un agonista de acetilcolinesterasa, un antagonista de la acetilcolinesterasa, un antagonista del receptor o un agonista del receptor. Es decir, si yo para tratar una miastenia grave, entonces utilizo un inhibidor reversible de acetilcolinesterasa, ¿estará bien o estará mal? Pero bien. Porque si inhibo aquí en degrada, aumentan los niveles de acetilcolina. Volvemos nuevamente atrás, volvemos a explicar. La acetilcolina se libera y actúa sobre su receptor nicotínico muscular en la placa o en cualquiera de ellos. Mencionamos una enfermedad anteriormente que era disautonomía por anticuerpos contra los ganglios periféricos. Aquí hay anticuerpos, pero contra el receptor nicotínico muscular. Y eso es la miastenia grave. Va desapareciendo los receptores musculares de nicotina o los acetilcolina nicotínicos paulatinamente. Por consiguiente, aunque se libere acetilcolina, no tiene ningún efecto sobre el receptor porque no hay receptor. La lógica sería, uno, aumentar la concentración del neurotransmisor para que pase más tiempo en la hendidura y se pueda unir al poco receptor que quede. ¿Sí? En este contexto, si yo tengo una enfermedad de receptores alterados y yo coloco una molécula que favorezca la acción de la enzima que degrada la acetilcolina, en este caso la acetilcolinesterasa, ¿estará bien o estará mal? Estará bien. Claro. Efectivamente, porque si yo coloco un agonista de acetilcolinesterasa o un antagonista en la liberación de acetilcolina o cualquier cosa que me disminuya la acetilcolina en la hendidura, entonces voy a exacerbar la enfermedad. Y no tiene nada que ver con farmacología, no es un fármaco, es un mecanismo y lógica. ¿Ok? Lo que yo desearía es un fármaco que me aumente los niveles de acetilcolina o que me sensibilice al receptor. Y de esa manera, la poca acetilcolina que se esté liberando va a tener más acción. Y ciertamente ahí es donde se va a hacer un tratamiento contra la miastenia grave, por acción de fármacos como la anterior, inhibidores de la acetilcolinesterasa. A ver, veamos. Bien, ¿cuál es su nombre? Marcel. Marceli plantea la siguiente situación. Usted logra viajar en el tiempo y se convierte en un médico de la Primera Guerra Mundial. Y con sus conocimientos más avanzados, ya sabe que durante esta época se liberaba un gas neurotóxico, que era el sarín, que es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Muy bien. Es efectivo. A un fármaco inhibidor Porque se ha hecho de receptores muscarínicos. ¿Cómo era la pregunta? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? Volvemos a lo mismo. Usted es un médico que logra viajar en el tiempo y llega a la Primera Guerra Mundial. Por sus conocimientos avanzados, usted sabe que durante este periodo se liberaba un gas neurotóxico conocido como sarín, inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa por fosforilación. Punto. Ajá. Dentro de los efectos planteados, sería propenso utilizar un inhibidor muscarínico como la atropina para tratar el neurogas. Sí. ¿Por qué? En parte.
utilizaría un inhibidor muscarínico para poder contrarrestar el gas. Si usted quiere elaborar más la pregunta, tiene que hacer un Otro que apartado. me interesa es un inhibidor muscarínico. Ciertamente, el sarín es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de todo el organismo. Y como es un gas, puede atravesar la barrera. Punto. Dentro de las acciones de la acetilcolina están acciones a través de receptores nicotínicos y acciones a través de receptores muscarínicos. Las acciones de los receptores muscarínicos, que son de los parasimpáticos postganglionares y de los receptores muscarínicos a nivel cardíaco u otra zona, sí tienen acción y sí mejoran por la aplicación de atropina. Pero los que tienen acción a través de receptores nicotínicos no mejoran. Verbigracia, las parálisis musculares o las alucinaciones. Esa sería la respuesta. Funciona para el diseño ya perdió el copo. El copo el patín. Secreciones, bradicardias y eso. El copo patín. Bueno, dentro de la complejidad de la enfermedad de Alzheimer hay muchos ganglios, sobre todo los basales, y ganglios específicos en el sistema nervioso central que liberan acetilcolina y muy propensos son en esta enfermedad. De ahí a que a antagonistas de la acetilcolinesterasa se comenzaron a utilizar para aumentar los niveles de acetilcolina a nivel central y coadyuvar al tratamiento de esta enfermedad, como en el caso de la galantamina. ¿Ok? Sí que sí, que está presente. Lo otro es a nivel cardíaco. A nivel cardíaco, él tiene acción sobre los ganglios, el nodo, y a nivel del nodo auriculoventricular. Cierta acción tiene sobre el sistema de conducción. Lo que sí no tiene acción a nivel de los vasos sanguíneos, porque ahí no hay irrigación parasimpática, sino simplemente simpática. ¿Okay? Dentro del nodo sinusal, el nodo sinusal es el que genera las despolarizaciones automáticas por acción de los canales ACCL, que generan una corriente que es la corriente de pánico o corriente extraña. Esa corriente es inhibida justamente cuando disminuye la acción de la proteinquinasa A. Cuando el vago se activa o cuando se colocan sustancias como la atropina, ella tiene la capacidad de inhibir al receptor sobre el cual actúa la acetilcolina, que es el receptor M2. La acción normal de la acetilcolina a nivel del nodo es justamente actuar sobre el M2 y dijimos que los que son pares actúan a través de GI o que sucede. Por consiguiente, disminuye los niveles de ATP cíclico y disminuye así el automatismo, porque lo que haría es verticalizar esa última etapa, que es la etapa 4, que es la despolarización del HCl, la verticaliza, tarda más tiempo en alcanzarse y genera efectos cronotrópicos y bromotrópicos negativos. Crono, que significa tiempo y que es la velocidad de despolarización automática del nodo sinusal, es decir, la frecuencia, y bromotrópico, que es a través de la conducción por el sistema especializado que son los ácidos cerebrales, entre el nodo sinusal y el nodo que lo vamos a ver más adelante. Es decir, en pocas palabras, el corazón se contrae más lento y la velocidad va más lento. Por consiguiente, tiene un efecto en algo que se llama bradicardia, que es esto que encontramos aquí. Una de las cosas que se utilizan en estado de bradicardia, bien sea cuando hay bloqueo del nodo auriculoventricular, que hace que conduzca la electricidad hacia los ventrículos y que tiene inervación parasimpática, justamente genera unas correlaciones de unos canales y unas conexiones que se encuentran ahí, permanecen más en estado cerrado y por lo siguiente se ralentiza más el tiempo de conducción AB, genera despolarizaciones más distanciadas en el tiempo y eso se conoce como bradicardia o bloqueos auriculoventriculares que pueden ser de diversos grados. Uno de esos bloqueos son potencialmente mortales porque no pasa la despolarización o
en términos coloquiales, la corriente eléctrica hacia el ventrículo y no se contrae. Y por consiguiente no eyecta sangre y puede generar mareo, síncope, convulsiones o síndrome que se conoce como un Stop Adams, que son convulsiones por disminución de la actividad cardíaca y disminución en la irrigación cerebral. Para esos contextos, usted puede utilizar un fármaco antagonista de acetilcolina como es la atropina, que técnicamente nos va a detener esta vía y va a ejercer efectos contrarios, aumentando los niveles de AMP cíclico y horizontalizando esas pendientes en la parte 4 para que se alcance más rápido el potencial. ¿Es ahí? Una pregunta del doctor. Esa fue una pregunta del doctor. Creo que más nada, la acetilcolina es eso, ¿ok? Es una clase de realmente corta. Entonces repasamos. Vean. Síntesis. Dos cosas. Colina, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Glucosa. Y citrato liasa. Citrato liasa para volver a obtener acetilcoenzima A. Detengo la mitocondria por cualquier causa, mitofagia, exceso de calcio o envenenamiento por efectivamente para detener la síntesis de ATP pudiera ser una de las Y la baja, ¿okay? y bajo nivel de glucosa. Dos. ¿Ah? Bajo nivel de glucosa. Sí, bajo niveles de glucosa también. Colina, dieta. La alimentación. Pero más que todo es recaptador. Listo. Eso es la síntesis. Dos enzimas. Una enzima que es la chaga. ¿No? Transferasa de acetilcolina. O acetilcolina. Transferasa. Y inhibible esa enzima. Técnicamente no hay nada que la inhiba. Ella, una cadena altísima, capacidad de síntesis alta, solamente limitado por el sustrato. Listo. Punto. Almacenamiento, transportador con hidrogeniones, sale hidrogenión, entra la acetilcolina, un transportador ATP ácido en contra de su gradiente, vesicolina que la ancla y nada, se moviliza la vesícula, se une o se ancla a la membrana dependiente del calcio para terminar de fusionarse y de las proteínas del complejo SNER. ¿Qué duda tiene? ¿Ninguno? Ok, ¿seguro? A ver, continúa usted. Se ancla la membrana, se fusiona, se libera la acetilcolina, rápidamente ella es convertida en acetato y colina, es decir, que su tiempo de acción realmente es muy corto. Actúa sobre receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los nicotínicos son receptores ionotrópicos que tienen diversas capacidades y presenta heterogeneidad el receptor. No son los mismos los periféricos que los centrales. ¿Ok? Y dentro de los centrales, perdón, los musculares que los neuronales. Y dentro de los neuronales hay periféricos y hay centrales. Y los periféricos son de todos los ganglios. Por consiguiente, tiene la capacidad de actuar sobre sistemas simpáticos o parasimpáticos. Muy bien. Los musculares no son los mismos, los niños que los adultos. Varía en una subunidad, que es la subunidad épsilon en el adulto y gamma en el niño. ¿Ok? De resto siguen teniendo 5 subunidades, un poro central, ese poro central cargado con carga negativa para impedir la repulsión o favorecer la unión de los grupos de sodio. ¿Ok? Genera despolarizaciones y después contracciones, principalmente muscular o neurotransmisión. Nicotínicos, receptores acoplados a proteína G, son 5. Sí. Muscarínicos, acoplados a proteína G, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Los nicotínicos, 1, 3 y 5 acoplados a GQ y se van por la vía de la GQ y la fosfolipasis. 2 y 4 acoplados a GI y G0. De aquí en adelante lo que cuando empiecen a ver en la fisiología van a llegar hasta el 2, van a llegar hasta el 4 y ustedes van a saber que inhibe o estimula.
¿Ok? Si estimula, porque son contractorios, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias, la acetilcolina genera contracción muscular y liberación de la secreción, por lo tanto hace que los bronquios sean más pequeños e impide la entrada de aire. Eso es lo normal. Cuando yo quiero mejorar eso, entonces voy a utilizar un antagonista de esas cosas normales, que es de los receptores 1, 3 o 5 a nivel bronquial, y utilizo un antagonista del muscarínico, que ahí es donde entra el infratrópico, no infratrópico. Y por consiguiente, lo que me va a ocasionar es detener la ruta metabólica de los receptores muscarínicos excitatorias y va a favorecer la inhibición, que en este caso genera contracción, relajación muscular. No es el caso de las vías gastrointestinales, donde los receptores muscarínicos generan contracción del músculo liso y favorecen el vaciado gastrointestinal. ¿Ok? Y no es lo mismo la acción que tiene sobre. Aquí en estos casos va a actuar sobre receptores 3 o 5. Y no es lo mismo lo que tiene acciones sobre los músculos de la vejiga, porque estimula el detrusor para que se contraiga y relaja el esfínter. En el esfínter hay 2 y 4 que son inhibitorios, y en el detrusor hay 1, 3 o 5 que son contractores a través de la fosfolipasa C o la vía de la GQ, que ya saben bien ustedes que favorece la liberación intracelular del calcio. Efectivamente. ¿Ven? Así ustedes van concatenando algo que vieron el año pasado en el primer bloque con algo que están viendo ahorita. De aquí en adelante ya ustedes lo que van a hacer es llevar hasta cierto punto y de ahí ya saben qué sucede. Inhibidores a recaptación es de la colina, a través de un recaptador de colina de alta afinidad que es un cotransporte con sodio. Hay posibilidad de liberación inversa por el tamaño que tiene el grupo de el grupo acetato o el grupo de acetil, en este caso. Inhibidores del recaptador puede existir. Más efectivo es inhibir a la acetilcolina esterasa de manera reversible o de manera irreversible. Irreversible, siempre recuerden, órgano fosforado. Si usted aplica un órgano fosforado, entonces lleva la misma lógica. ¿Qué hace el sistema parasimpático en el ojo? Contrae la pupila. Entonces, las personas intoxicadas con órgano fosforado te van a llegar con una pupila contraída y con problemas de visión. Genera mucho calor por la parte de la contracción muscular. También la persona va a estar un poquito dura, va a haber salivación, va a haber estimulación del simpático en cierto punto. La persona se defeca y se orina, ¿ok? Y ya tienen la explicación de por qué. Si usted coloca todo lo contrario, entonces lo revierte. Bien. A nivel cardíaco, acetilcolina genera bradicardia, ralentiza la velocidad de conducción y puede generar bloqueos por acción del nodo AB. Tratamiento, un antagonista, porque yo quiero evitar las acciones del ligando endógeno y utilizo atropina, efectivamente. Que no me va a servir la atropina para los receptores nicotínicos, es decir, para la parálisis espástica, porque son nicotínicos. Llega su mamá que quiere rejuvenecerse y le dice: ay, hijo, yo quiero colocarme algo para la línea de expresión porque me salieron como arrugas en la cara. Entonces me dijeron que la toxina botulínica es buena. Y usted le va a decir el mecanismo de acción y por qué favorece o el que se borren esas líneas de expresión. ¿Ok? Porque impide la fusión de las vesículas, inhibiendo a la sinactobrevina y a la SNAC25 y por consiguiente detiene la fusión de las vesículas de acetilcolina y evita la contracción, que es lo que genera las líneas de expresión, y de esa manera las borra. Efecto deleterio, paulatinamente se van perdiendo las unidades neuromusculares porque, regla general de la medicina, órgano que no se usa se atrofia y eso incluye el cerebro. Entonces, ya saben. ¿Qué más? Las maldades, enfermedades como Alzheimer,
donde hay núcleos de acetilcolina, sobre todo los ganglios basales, que son también liberadores de acetilcolina, y que favorecer la acción de acetilcolina en estos sitios no mejora o evita la pérdida de esta memoria y evita la progresión de la enfermedad de Alzheimer, y ahí empiezan a desarrollarse fármacos como galantamina o fármacos para impedir la contracción o favorecer la contracción muscular o el despertar, como la fisostigmina, que también se puede utilizar por anestesia posteriores por anestesiología posterior a la indicación de anestesia para favorecer que la persona despierte. Vimos como las tribus cazaban a través de tubos urarina, que son ésteres alcaloides que se obtienen en plantas y que ellos lo usaban para hacer que sus presas Se paralizaran. y generaba parálisis en ellos flácida por inhibición de los receptores nicotínicos musculares. Pero lo contrario a eso es que sabe usted que si va a una selva, entonces tiene que cuidarse de estas tribus, porque usted va a estar consciente de que no se va a poder mover, de que le van a hacer canibalismo y no va a poder hacer nada. Entonces el tiempo ahí va a estar. Hemos visto cómo la medicina o la ciencia se puede utilizar para efectos positivos, como el desarrollo de fármacos a través de un raciocinio, como en el caso de la miastenia gravis y el uso de inhibidores de la acetilcolina esterasa, como muchas enfermedades tienen su base molecular, bien sea la miastenia gravis o verbigracia, la disautonomía por anticuerpos contra los receptores nicotínicos periféricos, ¿ok? O en la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer, porque es alemán realmente. O también se puede utilizar la ciencia para efectos deleterios, como fue el caso de los neurogases, en el caso del sarín, para utilizarlo como un arma biológica. La imaginación es libre, todo depende de cómo se lo quieren dar. Las preguntas son de desarrollo, son de análisis, y el análisis radica en esta cuestión. Ya sabemos más o menos qué tipo de preguntas se han hecho, hemos hecho rodar la imaginación, y ahora sí, como Marie Curie decía, justamente, no hay nada, absolutamente nada en la vida que temer, solamente hay cosas que aprender, y para aprender nunca se les olvide: órganos que no se usan se atrofian, y este es un órgano también, así que si no lo usan se les atrofia. Ahí lo vemos.